Hacemos psicología para todas y todos, gracias al equipo de profesionales de Isabel Moya Psicólogos y a la cantidad de temas que tratan y que abarca la psicología, que son muchos, y ustedes y yo lo vamos descubriendo semana tras semana. Hoy queremos saludar a uno de los miembros de su equipo que además es experto en psicología social y ya ha estado con nosotros en otros capítulos, podría decir, ¿no?, en otros espacios. Miguel Ángel Martínez León, muy buenos días. Muy buenas, Loli, ¿qué tal? Pues un placer contar contigo porque vamos a hablar de nuevo de psicología social y sobre todo de esas influencias, ¿no?, de la toma de decisiones en los grupos, las tomas de decisiones grupales. Pero recuerdo en el último capítulo, y se lo digo a nuestros oyentes también, que hablábamos de la importancia de la mayoría, ¿no? Y empezábamos a comprender y asimilar, claro, cómo yo puedo decir que hoy es jueves y si 5 personas dicen que va, hoy es miércoles, mañana será jueves, pues por más que yo me empeñe y miremos el calendario y todo, al final un gran grupo dice, pues es verdad, y hasta yo misma puedo decir, no, si hoy es miércoles. Pero ¿y si lo damos la vuelta, Miguel Ángel? ¿Y si hablamos de cómo afectan las minorías, cómo influyen, mejor dicho, las minorías en las decisiones grupales? ¿Te parece que abordemos este asunto? Lo veo genial, porque, exacto, como has dicho, en el anterior capítulo hablábamos de cómo esa influencia mayoritaria puede condicionar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y es que a raíz del experimento que comentamos, luego surgió una nueva tendencia que puso el ojo de mira en decir, bueno, ¿y qué pasa con la minoría? ¿Cómo nos afecta? ¿Tiene una influencia? Porque al principio se pensaba que no. Bueno, pues esto nos lleva, ya nos adelantamos un poco en el tiempo, vamos a 1969, con el experimento que propuso Moscovici, no sé si lo he pronunciado bien, pero el caso es, aquí lo que él buscaba era ver cómo afectaba a esta minoría, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo grupos de 6 sujetos, ¿vale? Es un experimento parecido al que vimos de las rayas, pero cambia un poco. Aquí la principal diferencia es que hay 6 sujetos y 2 van a ser compinches del investigador, es decir, van a hacer cosas que él le diga y, bueno, pues no van a ser objetivos con lo que tengan que decir. Entonces les decía a estos 6 sujetos, os voy a presentar 36 diapositivas y donde vais a ver un círculo. Vais a tener que decir de qué color es el círculo. Bien, pues claro, eran 6, habían 2 que decían siempre que era verde, ¿vale? Todos los círculos que veían decían son verdes y realmente eran azules. Entonces, esto es una minoría, porque quedaban, por otra parte, 4 personas que veían el círculo azul y evidentemente iban diciendo azul. Lo que pasa, que lo que se vio en los resultados es que conforme iban pasando las diapositivas, esta minoría consiguió tener influencia en la mayoría, porque algunos llegaron a decir en algún momento que la diapositiva era verde. Caramba. ¿Vale? Y esto se llevó a cabo en varias condiciones. La minoría es capaz de influir, según este experimento y unos que se hicieron en el futuro, cuando es consistente tanto entre sus miembros como en el tiempo, ¿vale? Es decir, que mantengan esa opinión en un largo plazo y que sus miembros sean coherentes entre sí. Porque repitieron este experimento, pero esta vez haciendo pues eso, que no fuesen, que a lo mejor alguna vez dijesen azul o que no estuviesen de acuerdo entre lo que es la minoría, y lo que se encontró es que la mayoría no les hacía caso, ¿vale? ¡Qué gracia! ¿Qué podemos extraer de aquí? ¿Qué conclusiones? Porque estos experimentos psicológicos se hacen después pues para buscar, ¿no?, evidencias y para generar corrientes, son ámbitos de estudio para después sacar conclusiones que afecten a nuestra vida como sociedad y como grupo. Claro, aquí lo que se deduce de este experimento, bueno, por una parte se afirma que la minoría tiene capacidad de influir sobre la mayoría, porque evidentemente si no la opinión nunca cambiaría. O sea, la opinión de la minoría va muy asociada al cambio social, ¿vale? A todos los cambios, porque nosotros solemos estar siempre en la mayoría, y si no saliésemos de ahí nunca, nadie dijese otra cosa, pues no habría cambiado nada en muchísimos años. Claro. Entonces, de aquí se extrae eso por una parte, y luego otra
otra cosa que se extrae es decir los factores que se tienen que dar. Es decir, la minoría no tiene esa potencia de la mayoría, ¿vale?, para influir. Sí que es verdad que se tienen que dar unos factores, por ejemplo, que se mantenga muy bien la coherencia, ¿vale? Que la minoría tiene que mantenerse consistente, tiene que dar unos argumentos y tiene que validarse a sí misma, porque parte desde un estatus social inferior al de la mayoría, ¿vale? Recordemos que la mayoría te absorbe, ¿vale? Pongámoslo que es como una esponja, te absorbe porque tú no quieres estar fuera de ahí, porque tienes miedo a ser rechazado. Aquí tú, cuando eres la minoría, cuando te quieres cambiar a un grupo minoritario, te estás jugando salir de la zona de confort. Claro. Entonces, claro, los procesos pueden variar. Es más fácil, según te estaba escuchando, seguir a la mayoría, ¿no? Evidentemente todos piensan lo mismo, pues para mí es más cómodo decir, bueno, no voy a ser yo la nota discordante. Sin embargo, los grandes progresos de la humanidad han llegado precisamente por esas minorías que, como bien dices, han defendido con solvencia, ¿no?, su respuesta minoritaria. A pesar de encontrarse más bien solos, pues podían mantenerlo en el tiempo, ser firmes, buscar coherencia en ese discurso. Nos remontamos hace más de 2000 años. Por ejemplo, Aristóteles demostró que la Tierra era redonda, ¿no? Mientras que otros decían que era plana hasta ese momento, y gracias a él y a muchos otros hemos conseguido avanzar, con lo cual nos quedamos con esa parte importantísima, la importancia de la minoría para los procesos de cambio. Si todos siguiéramos a la mayoría, no evolucionábamos. Pero la presión social, Miguel Ángel, era otro de los factores de los que nos hablabas, ¿no?, en el anterior capítulo, cuando hablábamos de estos experimentos, pero tomando como referencia la mayoría. Sí. ¿Es lo mismo la presión social mayoritaria que la presión social minoritaria? ¿Funciona igual? Ahí hay puntos de vista confrontados de diferentes autores. Yo, por lo que he podido ir viendo, yo tengo la opinión de que no actúa de la misma manera, ¿vale? Si hablamos si hablamos de presión social, yo me refiero principalmente al grupo mayoritario, porque es una presión real que se ejerce a nivel tanto cognitivo como emocional sobre nosotros y que nos pone en entredicho nuestra opinión. Es decir, tengo que elegir, cambio la opinión para estar dentro de este grupo, o me la juego a mantener la mía y que todos piensen que estoy loco, o eso es una presión real, ¿vale? La minoría, no creo que casi en ningún caso va a ejercer una presión social sobre la mayoría, por el hecho de que los otros, al ser más, se van a sentir más seguros. Ya. Entonces, la minoría funciona un poco diferente. Es decir, como hemos dicho, la mayoría ejerce una presión sobre nosotros y se da un proceso de conformismo. Es decir, yo abandono mi opinión y me sumo a la del grupo porque me conformo, ¿vale? Me conformo con la que me estás dando y yo me quedo tranquilo. La minoría, lo que se da es un proceso de conversión. Es decir, yo estoy en la mayoría y viene un tío a decirme que la Tierra es redonda, cuando todo el mundo cree que es plana, y claro, yo lo escucho y se siembra a mí una semilla, ¿vale? Una semilla que eso yo no voy a decir en ese momento, este tiene razón. No, pero a lo mejor me quedo pensando, ¿vale? Y me lo voy planteando. Es como una conversión interna, y hasta que no interiorizas las ideas o asumes que esa minoría es más acertada para tu punto de vista o tus valores, no es hasta ese momento que cambia. Pero es un proceso más largo, ¿vale? No claro. La mayoría, digamos, que actúa mucho más rápido, es espontánea y te absorbe. El otro se tiene que dar un proceso interno más elaborado. Por tanto, en la influencia de las minorías, en las decisiones grupales, tiene que llegar a ese punto, ¿no?, de compartir la idea como si fuera tuya. Te la han expuesto, la has entendido y tú compartes eso. Podríamos llevarlo en analogía a lo que sucede en las sectas, por ejemplo, ¿no? No porque todo el mundo haga lo mismo. Estos son pocos, dicen esto, pero a mí me convence, yo voy con ellos. En el caso de la influencia mayoritaria en las decisiones grupales, hablabas de conformidad, Miguel Ángel, que no es lo mismo que sumisión, ¿no? Es yo me conformo porque así, aunque no lo comparta, aunque no lo vea, pero me voy a conformar y así paso desapercibido y tampoco me cuesta mucho trabajo tomar una decisión, ¿no? Exacto.
En esto que has comentado de la mayoría, por ejemplo, como vimos en el anterior capítulo, se pueden dar incluso, o sea, que tú lo aceptes por conformismo puro, decir, mira, no me quiero exponer. O incluso que llegues a dudar de ti mismo, de decir, a ver, estaré hoy que no sé qué veo, que todo el mundo me está diciendo que el rojo yo lo veo negro y ¿qué está pasando aquí? Y también, por ejemplo, lo que se da, por ejemplo, en el tema de las sectas, es eso. Además, la minoría va cogiendo fuerza conforme se merma la mayoría, cuando hablamos de asuntos sociales, ¿vale? Por ejemplo, una secta, si tú has decidido entrar en una, los factores que te van a mantener van a ser muy fuertes, porque tú has decidido salir, como hemos dicho, has barajado los costes y beneficios de salirte de la mayoría, ¿vale? De entrar a un grupo minoritario, y con ese grupo minoritario tú te vas a adquirir una identificación, ¿vale? Tú vas a tener una identidad de grupo, vas a saber quién eres por el grupo, ¿vale? Es como que adquieres un montón de propiedades que a lo mejor tú nunca te has visto en ti, no te has puesto esa etiqueta, y a los seres humanos nos encanta ponernos etiquetas, y te da como esa cierta tranquilidad de, no, este es mi grupo, en mi grupo somos así, yo soy así, ¿vale? Se crea como esa cohesión, ¿vale? A nivel de grupo minoritario, que por cierto, los grupos minoritarios suelen estar muchísimo más cohesionados, ¿vale? Porque es eso, todos comparten unas características, todos defienden un mensaje muy claro y saben que tienen que ser coherentes para que sean escuchados. Entonces, no se suele dar. Claro. ¿Vale? Quiero matizar que no por hablar de sectas, que funciona esto del grupo minoritario en ellas, le estamos dando, ¿no?, un carácter peyorativo a la influencia de las minorías en las decisiones grupales. También puede funcionar en cualquier otro tipo de grupo, una tribu urbana o hasta el mismo procedimiento de los influencers a través de las redes sociales, ¿no? Son gente a veces muy escogida, con un perfil muy concreto y con unas ideas muy claras, pero que desde su minoría están moviendo a grupos grandes y haciéndoles salir de los convencionalismos establecidos. Ni una ni otra, Miguel Ángel, son buenas ni malas, ni la minoría ni la mayoría. Claro, o sea, son procesos inherentes a la humanidad. Es decir, todos nos movemos con estas presiones, todos nos movemos en estas influencias de la mayoría y la minoría, y todos nos movemos en este marco social en el que, como has dicho, por ejemplo, los influencers también ellos podrían ser considerados minoría. La cosa es que ellos cuentan también con un estatus diferente, son admirados en cierta manera, entonces su voz no se escucha igual que la de una persona que pueda venir por la calle y te intente cambiar la opinión sin que tú conozcas de nada, ¿sabes? Es como... son muchísimos factores, pero es decir, nosotros tenemos que vivir con estos procesos, y estos procesos es que van de la mano con nosotros, porque aparecen en el momento en el que hay una idea, ¿vale? Cuando hay una idea, si tú estás de acuerdo con la idea, vas a estar de acuerdo con alguien más y va a haber alguien que va a disentir. Ya se crea la mayoría y la minoría. Entonces, siempre lo que tiene que haber es un equilibrio. Es decir, por ejemplo, la mayoría, si no hubiese nunca mayoría, nunca podríamos estar de acuerdo y no podríamos convivir, ¿vale? Claro. Si nunca hubiese minoría, pues todos estaríamos de acuerdo y no habría ningún cambio social de ningún tipo, no habría un avance, no evolucionaríamos, por así decirlo. Entonces, sí. Las dos tienen ese potencial necesario, ¿no? Una para la existencia social, para la existencia de grupo y de sociedad como tal, la otra para avanzar como grupo, para mantener, creo que es lo importante, mantener opinión crítica o actitud crítica, ¿no?, ante la vida, y saber dónde y en qué momento situarnos. Totalmente. Y después de hablar de todo esto, como consejo final realmente también es lo que has comentado de mantener la opinión crítica, que va muy de la mano a no ver el mundo en color blanco o negro, ¿vale? Esto es un error, porque normalmente cuando nos encontramos que alguien tiene algo muy, muy, muy claro, que no le surge ninguna duda, es porque realmente a lo mejor no lo ha pensado bien o ha cogido un argumento prestado. Y esto será así porque vivimos en un mundo donde pensar que todo va a ser blanco o negro, que está lo bueno y lo malo súper bien definido, es querer una utopía. Y eso no se puede, porque es imposible. Entonces nosotros, cuanto más pensamos, cuanto más desarrollamos nuestro pensamiento crítico, más dudas vamos a tener, y esto es un gran síntoma de estar pensando, tener dudas.
no estar seguro al 100% de lo que a lo mejor uno piensa, decir, sí, estoy seguro de esto, pero a ver, también entiendo que esta parte diga esto, porque claro, ¿sabes? Esa manera de pensar es muy sana, porque nos va a evitar que si nos unimos a un grupo, ya sea de la minoría, porque hay alguien que nos gusta, que pertenece a él, o de la mayoría por miedo o por conformismo, lo que sea, nos libera un poco de unirnos a ellos y ser una oveja, sino de unirnos con un criterio de decir, vale, me estoy uniendo a este grupo porque piensa así, piensa así, piensa así. O porque en este momento me viene bien, pero no es mi grupo para toda la vida y para todas las decisiones. Exacto. Es el estar abiertos también de mente a que te puedan hacer cambiar de opinión. Es muy, la verdad es que es muy bonito cuando tienes una conversación con alguien y es capaz de hacerte cambiar de opinión, hablando, escuchando los dos. Muy importante escuchar una conversación, porque luego tenemos momentos en la vida donde tenemos conversaciones que realmente ninguno se escucha a ninguno y ahí pues no se hace nada. No se avanza. Pues oye, si te parece, le ponemos deberes a nuestros oyentes, porque tenemos ahora el debate servido. La mayoría celebraríamos las Navidades como lo hemos venido haciendo desde años y años y siglos atrás, en familia, con peladillas, villancicos, zambomba y toda la parafernalia. Pero este año no. Este año tenemos el COVID y ahí surgen las dudas. ¿Qué hago? ¿Voy con mis familiares y corro riesgos? ¿No voy? ¿No corro riesgos? Pero a la vez genero ese sentimiento encontrado de nostalgia porque no estamos juntos. ¡Hala! Dejamos ahí la duda y cada uno que se posiciona, ¿no?, en el movimiento que más le guste, el mayoritario, el minoritario, pero que lo hablen, que lo establezcan y que expongan sus motivos, a ver quién es capaz de convencer al otro. Claro, totalmente, Loli. Me encantan los experimentos de psicología social que nos pone sobre la mesa, porque nos ayuda a pensar y nos ayuda a analizar por qué tomamos decisiones, cómo las tomamos y cómo reaccionamos ante lo que nos pasa en la vida. La psicología también es esto, y además es que Miguel Ángel Martínez León lo cuenta muy bien. Te lo agradezco mucho y te deseo muy felices fiestas, Miguel Ángel. Gracias por haber estado con nosotros en este 2020 y que se repita el año que viene. Muchísimas gracias, Loli, y felices fiestas. Y gracias. por supuesto el año que viene estaremos por aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.